Año 1016 desde el nacimiento de Cristo. Essex, Inglaterra. Una fría niebla de octubre, densa y lechosa como el aliento de una antigua serpiente, se deslizó desde los pantanos y envolvió las orillas del río Crouch. Se aferraba a las ramas desnudas de los árboles, ahogaba los sonidos, distorsionaba las distancias. En esta bruma fantasmal, en un campo que pasaría a la historia con el nombre de Asandún, se detuvieron dos ejércitos, dos mundos, dos destinos. Por un lado, bajo los estandartes con la imagen del dragón dorado de Wessex, estaban los sajones. La flor de la milicia inglesa, thegns y condes, las levas del Firth, reunidas de todo el sur del país. Sus rostros eran sombríos, y sus corazones estaban llenos de determinación. Defendían su tierra, sus hogares, su fe, de la última y más terrible oleada de furia nórdica. Los guiaba a la batalla un joven rey, cuya valentía ya se había convertido en leyenda, Edmundo, apodado por su voluntad inflexible Costilla de Hierro. Por otro lado, bajo el estandarte negro con el cuervo de Odín bordado, estaban los invasores, los daneses, los vikingos, hijos de los fiordos y las tormentas, veteranos curtidos en decenas de batallas, cuyas hachas y espadas ya habían probado la sangre de media Europa. Eran guerreros profesionales, huscarles, la guardia personal de su rey y mercenarios de toda Escandinavia, atraídos por el olor del oro inglés. Y al frente de esta indestructible máquina de guerra estaba él, un joven que apenas superaba los 20 años, alto, esbelto, de cabellos claros y ojos penetrantes y fríos. Se llamaba Canuto Sveinsson. Nadie sabía aún que precisamente aquí, en este campo maldito, se decidiría el destino de Inglaterra durante las próximas décadas. Nadie podía suponer que este joven príncipe danés, hijo de un cruel conquistador, no solo se apoderaría de la corona, crearía un imperio de dimensiones inimaginables, extendido por las costas del Mar del Norte, uniendo bajo su poder a Inglaterra, Dinamarca, Noruega y parte de Suecia. Se transformaría de un vikingo despiadado en un sabio soberano cristiano, legislador, diplomático, cuya palabra sería escuchada con temor tanto por el Papa de Roma como por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Para entender cómo el hijo de un jefe pagano se convirtió en uno de los más grandes gobernantes de la Europa cristiana, cómo un jefe de piratas se transformó en el emperador del norte, debemos emprender un largo viaje de varias horas. Debemos sumergirnos en el rugiente caldero de la transición del primer al segundo milenio, en una época en que los viejos dioses aún no habían muerto y el nuevo Dios aún no había afirmado completamente su poder. En una época de barcos largos y hachas ensangrentadas, de traición y santidad, de crueldad y gran sabiduría. Esta es la historia de Canuto, apodado el Grande. Antes de que el propio Canuto entre en la escena de la historia, debemos trazar el mapa del mundo en el que nació. Pues ningún hombre, ni siquiera el más grande, es el creador de su época de la nada. Es producto de las fuerzas que se pusieron en movimiento mucho antes de su nacimiento. La transición de los siglos X y XI fue una época de cambios tectónicos para todo el norte de Europa. Fue el ocaso de la era vikinga en su sentido clásico y depredador, y el amanecer de la era de nuevos y poderosos reinos escandinavos que aspiraban a ocupar su lugar en el gran concierto de naciones europeas. Y el principal escenario, el premio principal en este sangriento juego por el poder y la riqueza, era Inglaterra. La Inglaterra anglosajona de finales del siglo X era uno de los estados más ricos y mejor organizados de Europa. Después de décadas de guerras con las primeras oleadas de vikingos, después de la gran resistencia del rey Alfredo y la unificación del país por sus descendientes, Inglaterra disfrutaba de una relativa paz y prosperidad. Sus ciudades, como Londres, York, Winchester, eran grandes centros comerciales. Sus monasterios eran famosos por sus bibliotecas y escuelas. El sistema administrativo inglés, con su división en condados o shires, con sus sheriffs
y un eficiente sistema de recaudación de impuestos era la envidia de muchos gobernantes continentales. Y lo más importante, Inglaterra era rica, muy rica. Su tierra era fértil, y en su tesoro se guardaban enormes reservas de plata, extraída de las minas y obtenida del próspero comercio de la lana. Y esta riqueza, como la miel para las moscas, atraía irresistiblemente a los depredadores hambrientos del otro lado del Mar del Norte. Pero detrás de la fachada de esta prosperidad se ocultaba una profunda debilidad interna. En el trono, desde el año 978, se sentaba el rey Etelredo II, quien pasó a la historia con el despectivo apodo de el indeciso, más exactamente, el mal aconsejado. Etelredo no era tonto, pero era desconfiado, indeciso y patológicamente desconfiado de sus súbditos. Su largo reinado estuvo marcado por constantes intrigas, conspiraciones y traiciones entre la más alta nobleza anglosajona, los condes y los thegns. La unidad forjada por Alfredo se desmoronaba. Los condes de grandes regiones como Mercia, Northumbria, Anglia Oriental, actuaban como príncipes semi-independientes, persiguiendo sus propios intereses y a menudo saboteando las órdenes del rey. Fue precisamente en este momento, en la década de 990, cuando las incursiones vikingas se reanudaron con una fuerza nueva y aterradora. Pero ya no eran bandas dispersas de buscadores de fortuna, como en el siglo IX. Ahora, a las costas de Inglaterra llegaban flotas enormes y bien organizadas, lideradas no solo por jefes, sino por reyes que pretendían el dominio sobre toda Dinamarca y Noruega. Entre estos nuevos reyes del mar destacaban dos, el noruego Olaf Tryggvason y el danés Svend Barba Ahorquillada. Enfrentado a esta amenaza, Etelredo el Indeciso y sus consejeros tomaron la más funesta de todas las decisiones posibles. En lugar de ofrecer una resistencia militar organizada, decidieron pagarles. En el año 991, después de la derrota de los ingleses en la batalla de Maldon, Etelredo pagó por primera vez a los vikingos un enorme tributo, 10.000 libras de plata. Este pago pasó a la historia como el Danegeld, o dinero danés. Fue un error fatal. El dinero danés no trajo la paz, solo mostró a los vikingos cuán rica era Inglaterra y cuán débiles eran sus gobernantes. Fue una invitación directa a más saqueos. En los años siguientes, el apetito de los invasores solo creció. Las sumas del tributo se volvieron astronómicas. 16.000 libras, 24.000, 36.000, 48.000 libras de plata. Para recaudar este dinero, se introdujo en Inglaterra un impuesto especial que supuso una carga pesadísima para la gente común. El país fue sistemáticamente devastado, primero por las espadas de los vikingos y luego por los recaudadores de impuestos de su propio rey. Mientras tanto, al otro lado del Mar del Norte, en Escandinavia, también se estaban produciendo procesos turbulentos. Dinamarca, bajo el gobierno de Harald Diente Azul, y luego de su hijo, Svend Barba Ahorquillada, se estaba convirtiendo en el estado más poderoso de la región. Estos gobernantes construyeron los castillos circulares de Trelleborg, crearon un fuerte ejército real y adoptaron activamente, aunque de forma superficial, el cristianismo para encajar en la familia de los monarcas europeos. Pero las tradiciones paganas aún eran fuertes. El ideal de hombre seguía siendo el guerrero, cuyo valor se medía por la riqueza obtenida en campaña y la gloria cantada por los escaldos. E Inglaterra era el lugar ideal para obtener ambas cosas. Fue en este entorno, en este mundo, donde la piedad cristiana coexistía con la furia pagana, donde la política se decidía no en la mesa de negociaciones, sino en el campo de batalla, y donde la plata inglesa era la principal moneda, donde alrededor del año 995 nació un niño. Era el segundo hijo del más temible de los reyes del mar, el rey de Dinamarca Svend Barba Ahorquillada. Su madre, según una versión, era la hija del príncipe polaco Mieszko I,
conocida en las sagas como Gunhilda. Al niño lo llamaron Canuto. No nació para gobernar. Según las leyes de la época, el heredero de Svend era su hijo mayor, Harald. A Canuto, como segundo hijo, le estaba destinado el papel de fiel ayudante de su hermano o el de un condottiero vikingo que debía labrarse su propio reino en algún lugar allende los mares, con la espada y la fortuna. Creció a la sombra de su padre, un guerrero poderoso y despiadado que veía a Inglaterra no solo como una fuente de botín, sino como un premio legítimo. Por sus venas corría sangre de conquistadores. Y muy pronto el destino le ofrecería la oportunidad de demostrar que era digno de su herencia. Aún no era el grande, era simplemente Canuto, hijo de Svend, y su historia comenzaba en una campaña cuyo objetivo era la conquista total y definitiva de Inglaterra. Antes de que el propio Canuto se convierta en la principal fuerza motriz de la historia, debemos examinar más de cerca la figura que formó su carácter y determinó su destino. Esta figura, su padre, Svend I, apodado Barba Ahorquillada, fue un hombre que se convirtió en la encarnación viva de una época de transición, ya un rey cristiano por título, pero todavía un vikingo pagano en esencia. Svend era una personalidad compleja y contradictoria. Llegó al poder en Dinamarca alrededor del año 986, derrocando en una cruel guerra civil a su propio padre, Harald Diente Azul, el mismo en cuyo honor se nombra la tecnología moderna de Bluetooth. Harald fue el primer rey danés en adoptar oficialmente el cristianismo e intentar centralizar el Estado según el modelo europeo. Svend, en cambio, lideró la oposición pagana y conservadora, apoyándose en la vieja nobleza militar, descontenta con las reformas de su padre. Su ascenso al trono fue el triunfo de la vieja libertad vikinga. Sin embargo, una vez rey, Svend se mostró como un político pragmático. No erradicó el cristianismo, comprendiendo su importancia para las relaciones internacionales, pero al mismo tiempo fomentó por todos los medios las expediciones vikingas, viendo en ellas tanto una fuente de enriquecimiento para el tesoro como una forma de deshacerse de los elementos más turbulentos de su reino. Su reinado fue una sucesión casi ininterrumpida de guerras. Luchó contra los suecos y noruegos por la hegemonía en Escandinavia, intervino en los asuntos de las tribus eslavas en la costa sur del Báltico. Pero el principal vector de su expansión, su obsesión, fue Inglaterra. Fue Svend Barba Ahorquillada quien transformó las incursiones dispersas en una campaña sistemática de conquista. Dirigió personalmente enormes flotas que devastaban la costa inglesa. Fue un táctico y estratega brillante, despiadado e implacable. Para él, el rey inglés Etelredo no era un igual, sino un cobarde despreciable, y su rico país, una presa legítima. Canuto y su hermano mayor Harald crecieron escuchando las sagas de las hazañas de su padre. Su educación fue austera y enteramente dedicada al arte militar. Desde temprana edad aprendieron a manejar la espada y el hacha, a gobernar un drácar en un mar tempestuoso, a leer las runas y a comandar a los guerreros. Sus juguetes infantiles no eran pelotas, sino escudos y espadas de madera. Sus canciones de cuna eran las de los escaldos, que cantaban batallas sangrientas y la generosidad del rey que recompensaba a sus guerreros con oro. Canuto absorbió esta cultura con la leche de su madre. Aprendió a valorar la lealtad de la mesnada, a despreciar la debilidad y a comprender que el poder en este mundo no se da por derecho de nacimiento, sino que se toma por la fuerza. Era el segundo hijo, y esto dejó una marca especial en su carácter. No podía contar con la corona danesa. Necesitaba demostrar a su padre y al mundo entero su propio valor. Probablemente era más reservado, más calculador que su hermano mayor. Aprendió a observar, a analizar, a esperar su momento. Y entonces, en el año 1002, ocurrió un suceso que convirtió las incursiones de saqueo de Svend en una guerra de venganza personal. El rey Etelredo,
En un arrebato de paranoia y desesperación, ordenó un crimen monstruoso, la llamada masacre del día de San Bricio. El 13 de noviembre, por toda Inglaterra, miles de daneses que vivían en el país fueron asesinados a traición, incluyendo a muchos mercenarios, comerciantes pacíficos, mujeres y niños. Entre las víctimas, según las fuentes escandinavas, se encontraba la hermana de Svend Barba ahorquillada, Gunhilda, con su marido. No fue solo un error político, fue una declaración de guerra total. Ahora, para Svend, la conquista de Inglaterra se convirtió en una cuestión de honor, una venganza de sangre. En los años siguientes, sus incursiones se volvieron aún más crueles y metódicas. Ya no aceptaba el dinero danés, quemaba ciudades y monasterios, destruyendo sistemáticamente la voluntad de resistencia de los anglosajones. Fue en estas campañas donde el joven Canuto recibió su bautismo de fuego. En el año 1013, Svend reunió la flota más grande que el norte había visto jamás. Ya no era solo un ejército de incursión, era un ejército de invasión, destinado a la conquista total del país. Y en esta expedición llevó consigo a su hijo menor, Canuto. Tenía unos 18 años. Para Canuto, esta fue su primera gran guerra. Vio cómo la enorme flota de cientos de drácars con cabezas de dragón talladas en las proas cruzaba el mar. Participó en el desembarco, en el asedio de ciudades. Estuvo en el muro de escudos, sintiendo cómo la tierra temblaba bajo los pies de la caballería atacante, oyendo el silbido de las flechas y los gritos feroces de los guerreros. Vio a su padre, como un dios de la guerra, liderando a sus hombres. Aprendió. La campaña de 2013 fue triunfal. Inglaterra, agotada por décadas de guerra, la traición de la nobleza y la indecisión de su rey, no pudo oponer una resistencia seria. Las regiones del antiguo Danelaw en el norte y el este del país reconocieron inmediatamente a Svend como su rey. Luego se rindieron las demás. A finales de año, toda Inglaterra, a excepción de Londres, se sometió al danés. El rey Etelredo, abandonando su país, huyó con su familia a Normandía junto a su cuñado, el duque Ricardo. En la Navidad de 1013, Svend Barba ahorquillada fue proclamado rey de toda Inglaterra. Había alcanzado la cima de su poder. Estaba a punto de crear un gran imperio del norte. El joven Canuto estaba a su lado, al mando de una parte de la flota que quedó en el río Trent. Era el heredero de este triunfo. Parecía que su futuro estaba asegurado. Pero el destino, o como dirían los vikingos, las nornas, tejen sus hilos de forma impredecible. Apenas 40 días después de su triunfo, el 3 de febrero de 1014, en su campamento de Gainsborough, Svend Barba ahorquillada falleció repentinamente. De repente, en la cima de la gloria. La muerte del gran conquistador barajó instantáneamente todas las cartas. El ejército danés en Inglaterra, sin líder, quedó desorientado. En Dinamarca, el hermano mayor de Canuto, Harald, fue proclamado nuevo rey. Y en Inglaterra, los guerreros daneses eligieron como su rey al joven y desconocido Canuto. Pero los anglosajones pensaban de otra manera. Para ellos, la muerte del tirano fue una señal de la providencia divina. El Consejo de la Nobleza inglesa envió inmediatamente embajadores a Normandía, instando a Etelredo a regresar al trono. Le pusieron condiciones. Debía gobernar con más justicia que antes. Etelredo aceptó. Y así, Canuto, de 18 años, proclamado rey solo por su ejército, se encontró en una situación desesperada. Estaba solo, sin apoyo de Dinamarca, donde gobernaba su hermano. Contra él estaba toda una Inglaterra enardecida, liderada por su rey, retornado y sediento de venganza. Para muchos, su historia podría haber terminado aquí, pero fue en este momento de crisis, en esta primera prueba en solitario, cuando Canuto mostró por primera vez al mundo el carácter que lo haría grande. No entró en pánico. Tomó una decisión, cruel, pero pragmática.
decidió retirarse para volver. La muerte de su padre y su repentina proclamación como rey arrojaron al joven Canuto al ojo del huracán. No fue un ascenso al trono, sino más bien una coronación al borde del abismo. El joven de 18 años, hasta entonces solo la sombra de su poderoso padre, se encontró al frente de un ejército enorme pero desmoralizado en tierra enemiga. Y este enemigo, que hasta ayer parecía quebrado, resucitó de repente y se preparaba para contraatacar. El regreso de Etelredo el Indeciso de Normandía fue recibido con entusiasmo en Inglaterra. El pueblo y la nobleza, cansados del yugo danés, estaban dispuestos a unirse en torno a su, aunque no muy afortunado, pero legítimo monarca. Y Etelredo, habiendo aprendido la amarga lección del exilio, esta vez actuó con decisión. Rápidamente reunió un ejército y marchó hacia el norte, a Lindsey, donde se encontraba el campamento de Canuto. Canuto se encontró en una trampa estratégica. Estaba aislado de sus barcos. Su ejército, compuesto por mercenarios, comenzó a mostrar signos de inquietud. Su hermano en Dinamarca, Harald II, ocupado en fortalecer su propio poder, no se apresuraba a enviar ayuda. Canuto comprendió que en ese momento no podría retener Inglaterra. Continuar la lucha significaba una derrota segura y la muerte. Y tomó la única decisión correcta, aunque humillante para un joven rey: retirarse. Pero su retirada no fue una huida, fue un acto de crueldad fría y calculadora, destinado a enviar una clara señal a todos los habitantes de Inglaterra. Antes de zarpar, Canuto cometió un acto que los anglosajones recordarían durante mucho tiempo. Su padre tenía como rehenes a representantes de las familias más nobles de Inglaterra, garantes de su lealtad. Canuto ordenó llevarlos a la costa en el puerto de Sandwich y allí, a la vista de todos, mutilarlos. Les cortaron las narices, las orejas y las manos. Dejó a los hombres mutilados y sangrantes en la orilla como un terrible mensaje a todos los que habían roto el juramento de lealtad dado a su padre. Este acto puede considerarse una crueldad bárbara, pero en el mundo de los vikingos era un lenguaje político comprensible. Canuto demostraba que no era un joven débil al que se podía engañar impunemente. Mostraba que volvería, y ay de aquel que se interpusiera de nuevo en su camino. Dejaba en tierra inglesa una marca sangrienta, reclamando sus derechos sobre ese país. Con los restos de su ejército, regresó a Dinamarca. La acogida que le dispensó su hermano Harald fue, muy probablemente, fría. Harald era ahora el rey de Dinamarca, y la repentina aparición de su hermano menor al frente de un ejército curtido en combate creaba tensión. Según algunas fuentes, Canuto le propuso a Harald un trato. Renunciaría a todas sus pretensiones al trono danés si Harald le ayudaba a reunir una nueva flota para conquistar Inglaterra. Fue una jugada sabia. Canuto comprendía que no podía haber dos reyes en Dinamarca y que su destino estaba al otro lado del mar. Harald, probablemente, aceptó con alivio, contento de deshacerse de un competidor potencial y de dirigir su energía inagotable hacia el exterior. Durante todo el año siguiente, desde mediados de 1014 hasta el verano de 1015, Canuto se dedicó a preparar su revancha. Fue un año que lo transformó definitivamente de un joven a un general maduro. Recorrió los fiordos de Dinamarca, Noruega y Suecia, reuniendo guerreros bajo sus estandartes. Su nombre, su reputación y, sobre todo, la promesa de un rico botín inglés atraían a los mejores combatientes de Escandinavia. Se le unió uno de los jarls noruegos más poderosos y experimentados, Eiríkr de Hladir, que ya tenía experiencia en guerras en Inglaterra. También se convirtió en su aliado el rey sueco Olaf Skotkonung. Para el verano de 2015, Canuto había reunido una flota que, según los cronistas, era aún más grandiosa que la de su padre. Unos 200 grandes barcos, a bordo de los cuales había no menos de 10.000 guerreros selectos. Los drácars estaban adornados con cabezas de dragón doradas y plateadas. Los escudos de los guerreros brillaban al sol. Era una armada como Inglaterra nunca antes había visto. Y en septiembre de 1015,
Esta flota entró en la desembocadura del río Frome, en Wessex, en el corazón mismo de los dominios de los reyes ingleses. Canuto había regresado. Pero no regresó simplemente como un vengador o un saqueador. Regresó como un pretendiente a la corona. No comenzó con incursiones en la costa, sino con la conquista y el sometimiento sistemático de territorios. Demostró que su objetivo no era la destrucción, sino el gobierno. Y esta vez, la situación en Inglaterra jugaba a su favor. El breve período de unidad nacional tras el regreso de Etelredo terminó rápidamente. Las viejas intrigas y traiciones resurgieron con nueva fuerza. Las figuras principales en la escena inglesa eran dos hombres: el hijo del rey, el príncipe Edmundo Costilla de Hierro, y el poderoso conde de Mercia, Eadric Streona. Edmundo era la antítesis de su padre. Era joven, enérgico, valiente hasta la temeridad y ansiaba dar a los invasores una batalla decisiva. Rápidamente se convirtió en el líder de la facción de la nobleza inglesa que estaba dispuesta a luchar hasta el final. Eadric Streona, en cambio, era una de las figuras más siniestras y contradictorias de la historia inglesa. Un intrigante talentoso, pero increíblemente astuto y sin escrúpulos, cambiaba constantemente de bando, persiguiendo solo su propio beneficio. Era yerno del rey Etelredo, pero eso no le impedía urdir conspiraciones. Precisamente en el momento en que el ejército de Canuto desembarcó en Inglaterra, Eadric Streona cometió otra traición. Mató a dos influyentes Tegens de la región de Danelaw, partidarios de Edmundo. Este acto provocó una escisión en el bando inglés. Edmundo reunió a su ejército, pero Etelredo, temiendo una conspiración, le ordenó disolver las tropas. Mientras los ingleses arreglaban sus diferencias, Canuto avanzaba sin obstáculos hacia el interior del país. Al ver esto, Eadric Streona, llevándose consigo 40 barcos de la flota inglesa, se pasó al bando de Canuto. Fue una catástrofe para los ingleses. Canuto no solo recibió refuerzos, sino también un valiosísimo aliado que conocía todas las debilidades del reino inglés. El camino hacia el norte, hacia Londres y Mercia, estaba abierto. Canuto, el lobo solitario, había regresado al frente de una manada. Y ahora su principal adversario no era el viejo y enfermo Etelredo, sino el joven y feroz león, Edmundo Costilla de Hierro. El enfrentamiento de los dos grandes guerreros era inevitable. Con la traición de Eadric Streona y la parálisis del poder del rey Etelredo, la carga de la defensa de Inglaterra recayó por completo sobre los hombros de su hijo, Edmundo. Y él aceptó este desafío con la furia y el valor que le valieron el apodo de Costilla de Hierro. El año 1016 pasó a la historia de Inglaterra como un año de guerra casi ininterrumpida y durísima, un año en que el destino de la corona se decidió en una serie de sangrientas batallas entre dos jóvenes líderes, Edmundo y Canuto. No fue solo una guerra, fue un duelo épico de dos grandes caracteres. Edmundo, viendo que su padre era incapaz de actuar y que la nobleza estaba dividida, comenzó a actuar por su cuenta. Se fortificó en el norte, en la antigua Northumbria, e intentó levantar allí a la gente para la lucha. Pero Canuto, junto con Eadric Streona, se le adelantó. Su ejército combinado pasó a sangre y fuego por Mercia e invadió Northumbria. El conde local, Uhtred, viendo la inutilidad de la resistencia, se sometió a Canuto. Pero Canuto no le perdonó su antigua lealtad a Etelredo. Por instigación de Eadric Streona, Uhtred y 40 de sus hombres fueron asesinados a traición. En su lugar, Canuto nombró a su aliado, el jarl noruego Eirikr. Este acto de crueldad demostró que Canuto no toleraría ninguna ambigüedad, o sumisión total, o la muerte. Edmundo se vio obligado a retirarse al sur, a Londres. Esta gran ciudad, rodeada de murallas romanas, seguía siendo el principal bastión de la resistencia. Y fue aquí, el 23 de abril de 1016, donde ocurrió el suceso que formalizó el duelo entre los dos líderes. En la ciudad asediada falleció el viejo rey Etelredo, el indeciso.
Los habitantes de Londres y la parte de la nobleza que estaba con ellos proclamaron inmediatamente rey de Inglaterra a Edmundo II. Al mismo tiempo, en Southampton, la mayor parte de la aristocracia inglesa, incluido el transfuga Eadric, juró lealtad a Canuto. En Inglaterra había dos reyes, y solo la guerra podía decidir cuál de ellos permanecería en el trono. Y comenzó la fase más encarnizada de la lucha. Canuto marchó inmediatamente sobre Londres y asedió la ciudad. Ordenó cavar un canal al sur del Támesis para llevar sus barcos río arriba y bloquear completamente la capital. Pero Edmundo no se quedó en el asedio. Salió de la ciudad y se dirigió a Wessex, a las tierras ancestrales de sus antepasados, donde su apoyo era especialmente fuerte. Allí, en poco tiempo, reunió un nuevo y poderoso ejército. Al enterarse de esto, Canuto se vio obligado a levantar el asedio de Londres y marchar al encuentro de Edmundo. Siguió una serie de 5 grandes batallas que resonaron en el transcurso de solo unos meses. Las crónicas de la época las describen escuetamente, pero incluso de estos breves registros se desprende todo el dramatismo y la ferocidad de la lucha. La primera batalla fue en Penselwood, en Somerset. Edmundo, habiendo reunido un ejército, atacó primero. El resultado de la batalla fue incierto, pero demostró que Canuto tenía un digno adversario. La segunda batalla fue en Sherstone, en Wiltshire. Fue una batalla sangrienta de 2 días. Del lado de Canuto luchaba su principal aliado traidor, Eadric Streona. Según la leyenda, para quebrar el espíritu de los ingleses, Eadric cortó la cabeza a un guerrero muy parecido al rey Edmundo y, alzándola en una lanza, gritó a los ingleses que huyeran, pues su rey había muerto. Pero Edmundo, al enterarse, se quitó el yelmo y se mostró a sus guerreros, inspirándolos a un nuevo ataque. La batalla terminó en tablas. Ambas partes sufrieron pérdidas gravísimas y se retiraron para reagruparse. Después de esto, Edmundo logró abrirse paso hasta Londres y levantar temporalmente el asedio. Persiguió a los daneses hasta la costa, obteniendo la victoria en otra batalla, probablemente en Brentford. Parecía que la suerte se inclinaba a su favor. Su energía y valor obraban milagros. Pero Canuto no era de los que se desesperan. Poseía reservas inagotables que llegaban constantemente de Escandinavia y enormes recursos financieros. Tras la derrota en Brentford, volvió a su táctica de devastación. Su ejército invadió de nuevo Mercia, arrasando todo a su paso. Y aquí Eadric Streona cometió su enésima y más fatal traición. Al ver que Canuto recuperaba fuerzas, se pasó de nuevo a su bando, reconciliándose con él. Esto minó definitivamente las fuerzas de Edmundo. La última y decisiva batalla de esta guerra, que debía poner punto final a su enfrentamiento, tuvo lugar el 18 de octubre de 1016. El lugar que Canuto eligió para ella fue una colina en Essex, junto al río Crouch, un lugar que sería conocido como Asandun. El 18 de octubre de 2016 amaneció frío y húmedo. La niebla que se levantaba de las marismas aún cubría las tierras bajas cuando los dos ejércitos se encontraron en el campo de la colina de Asandun. Para ambas partes era el momento de la verdad. Tras meses de una guerra agotadora, tanto Inglaterra como el ejército danés estaban exhaustos hasta el límite. Todos comprendían que esta batalla sería la última. Su resultado lo decidiría todo. El rey Edmundo Costilla de Hierro condujo a su ejército desde Wessex. Eran sus guerreros más leales, curtidos en las batallas anteriores. Los formó en el orden tradicional anglosajón, un único y denso muro de escudos, en la cima de una colina, lo que le otorgaba una ventaja táctica. En el centro se situaban sus mejores guerreros, los Huscarles y los Tegens, y en los flancos los milicianos del Firth. Canuto, por su parte, formó a su ejército al pie de la colina. Sus tropas estaban compuestas por daneses, noruegos, suecos, la élite de la milicia escandinava. No se apresuró a atacar. Esperó. La batalla comenzó con el tradicional intercambio de insultos y el lanzamiento de jabalinas.
Los escaldos de Canuto cantaban canciones de guerra, mientras los sacerdotes ingleses recitaban oraciones. Entonces Canuto dio la orden de atacar. El muro de escudos de los vikingos, cerrando filas, comenzó a moverse lentamente, como un glaciar de hierro, colina arriba, hacia los ingleses. Y los dos muros chocaron. El combate en el muro de escudos era terrible. No era una esgrima elegante. Era una carnicería brutal y sangrienta. Los guerreros de las primeras filas, protegiéndose con grandes escudos redondos, intentaban abrir una brecha en la formación enemiga. Clavaban sus lanzas por encima de los escudos, apuntaban a las piernas por debajo, intentaban enganchar el borde del escudo enemigo y arrancarlo para abrir un hueco para un golpe de espada o de la enorme hacha danesa de 2 manos. Esta hacha, un arma terrible, era capaz de partir un yelmo o un escudo de un solo golpe. Las filas traseras empujaban a las delanteras, impidiéndoles retroceder. Los muertos y heridos caían bajo los pies, y sobre sus cuerpos luchaban otros. El campo de batalla se convirtió en un infierno de gritos, gemidos, el clangor del acero y los golpes sordos contra la madera y el hueso. Los ingleses, ocupando una posición ventajosa en la colina, al principio repelieron con éxito todos los ataques. La furia con la que defendían su tierra y la valentía personal del rey Edmundo, que luchaba en las primeras filas, los inspiraban. Parecía que podrían resistir. Y en este momento crítico de la batalla, cuando el resultado pendía de un hilo, volvió a intervenir la sombra de la traición. Eadric Estreona, que con sus hombres de Mercia se encontraba en el ejército de Edmundo, ya que probablemente había vuelto a cambiar de bando o se le había obligado a luchar, cometió su último y más vil acto. Viendo que la batalla no se inclinaba a favor de los daneses, debía haberlos atacado por el flanco o la retaguardia. En lugar de eso, él y todo su destacamento se dieron a la fuga. Esta maniobra fue percibida por el resto del ejército, especialmente por los milicianos de los flancos, como una señal para la retirada general. En el muro de escudos de los ingleses cundió el pánico y se abrió una brecha. Y en esta brecha, como el agua que se escapa de una presa rota, se precipitaron los mejores guerreros de Canuto. La formación anglosajona fue rota. Comenzó la masacre. El muro de escudos se desintegró en grupos aislados que los vikingos rodeaban y aniquilaban. La batalla se convirtió en una carnicería. En el campo de Asandún cayó toda la flor de la aristocracia anglosajona. Murieron el conde Ulfsithel, de Anglia Oriental, el conde Ælfric de Hampshire y muchos otros señores leales a Edmundo. El propio rey Edmundo Costilla de Hierro, luchando hasta el final, logró abrirse paso a través del cerco con un puñado de guerreros y escapar. La victoria de Canuto fue total e incondicional. Cuando la niebla se disipó, el campo estaba sembrado de miles de cuerpos. El cuervo danés podía celebrar su triunfo. El ejército de Inglaterra había dejado de existir. La resistencia estaba rota. Después de la batalla, Canuto se mostró no solo como un general, sino también como un político visionario. No persiguió a Edmundo hasta el final. Comprendía que una guerra prolongada solo arruinaría por completo el país que pretendía gobernar. Envió embajadores a Edmundo con una propuesta de paz y de reparto del reino. Los dos reyes se encontraron en la isla de Olney, en el río Severn. Firmaron un tratado. Canuto recibiría la parte norte y este de Inglaterra, Mercia y Northumbria. Edmundo conservaría el sur, el Wessex ancestral. Se acordó que quien sobreviviera al otro heredaría todo el reino. Fue una decisión sabia, que debía poner fin al derramamiento de sangre, pero el destino volvió a jugar sus cartas. Apenas unas semanas después de la firma del tratado, el 30 de noviembre de 1016, el rey Edmundo Costilla de Hierro falleció repentinamente en Oxford. Tenía solo 26 años. Las causas de su muerte siguen siendo objeto de debate. Algunas fuentes dicen que murió de viejas heridas recibidas en combate. Otras, más tardías, insinúan directamente un asesinato, y la figura principal en estos rumores vuelve a ser Eadric Streona,
quien, deseando ganarse el favor de su nuevo señor, podría haber organizado el asesinato. La leyenda cuenta que Edmundo fue asesinado en la letrina con un golpe de daga desde abajo. Sea como fuere, con la muerte de su gran rival, Canuto, según el tratado, se convertía en el único e indiscutible rey de toda Inglaterra. En enero de 2017, fue coronado en Londres. La larga y sangrienta guerra por la corona inglesa había terminado. El vikingo danés de 20 años se sentaba en el trono de Alfredo el Grande. Pero conquistar un reino era solo la mitad de la tarea. Ahora le esperaba lo más difícil: mantenerlo y merecer el derecho a ser llamado no solo un conquistador, sino un verdadero rey. Al ascender al trono de Inglaterra, Canuto se enfrentó a una tarea colosal. Era un extranjero, un conquistador, que gobernaba un país agotado por 20 años de guerra, con un odio profundamente arraigado hacia los daneses. La nobleza anglosajona había sido diezmada en Asandún, o albergaba rencor y esperaba el momento de la revancha. En el país todavía se encontraban hijos y parientes de los reyes anteriores, que podían convertirse en estandarte de cualquier rebelión. Y su propio y enorme ejército de vikingos, habiendo cumplido su misión, exigía una recompensa y representaba una fuerza ingobernable y peligrosa. Cualquier otro en su lugar podría haber elegido el camino del terror y la represión, convirtiendo a Inglaterra en un territorio ocupado. Pero Canuto demostró desde el principio una sabiduría y una visión de futuro que no se correspondían en absoluto con su edad y su reputación de guerrero despiadado. Su política en los primeros años de su reinado fue una combinación genial de violencia quirúrgica e implacable contra las amenazas reales y una asombrosa clemencia y pragmatismo hacia el resto del país. Utilizó tanto el martillo como el guante de terciopelo. Lo primero que hizo Canuto fue asegurar su trono. Actuó con rapidez y sin piedad. Convocó un consejo en Londres, en el que dividió Inglaterra en 4 grandes distritos o condados: Wessex, Mercia, Anglia Oriental y Northumbria. Al frente de 3 de ellos, puso a sus leales compañeros escandinavos, Eiríkr de Hladir y Thorkel el Alto. Pero su acto más significativo fue el que tomó con respecto al principal traidor, Eadric Streona. Eadric, que le había ayudado a conquistar Inglaterra, se presentó en la corte esperando grandes recompensas. Pero Canuto despreciaba a los traidores, incluso a los que le habían servido. Según la saga, durante una disputa, Eadric se jactó imprudentemente de haber matado a Edmundo por Canuto. Canuto, sin inmutarse, pronunció: «Por haber matado a tu señor y a mi hermano de sangre, morirás». Y al instante, allí mismo, en la sala del trono, el jarl Eiríkr le cortó la cabeza a Eadric de un hachazo. Este acto causó una enorme impresión. Canuto demostró que no toleraría la traición y que incluso sus enemigos podían contar con su justicia. La principal amenaza la representaban los descendientes de Etelredo. A los 2 pequeños hijos de Edmundo Costilla de Hierro, Edmundo y Eduardo, Canuto los envió a Suecia, a su aliado el rey Olaf, con la inequívoca petición de que se deshiciera de ellos. Pero el rey sueco, siendo cristiano, no se atrevió a asesinar a los niños y los envió en secreto a Hungría, y luego a la Rus de Kiev. Así sobrevivieron, pasando a la historia como Eduardo el exiliado. A los otros 2 hijos, del segundo matrimonio de Etelredo con Emma de Normandía, Alfredo y Eduardo, el futuro Eduardo el Confesor, su madre los llevó a Normandía. Canuto proscribió a todos los miembros restantes de la dinastía de Wessex, pero el terror fue solo una cara de su gobierno. Una vez asegurado, Canuto comenzó a llevar a cabo una política de reconciliación entre daneses e ingleses y de creación de un estado unificado y estable. El enorme ejército de vikingos era para Canuto tanto su principal apoyo como su principal problema. Mantenerlo era imposible, y disolverlo sin más, peligroso. En el año 2018, Canuto dio un paso sin precedentes.
Recaudó en toda Inglaterra el mayor impuesto danés de la historia, 72.000 libras de plata, más otras 10.500 libras solo de Londres. Utilizó este colosal dinero para pagar a su ejército. Agradeció a los guerreros su servicio y envió a la mayor parte de la flota a casa. Se quedó solo con el núcleo, una guardia personal de 40 barcos y unos 3.000 guerreros huscarles. Este destacamento se convirtió en el primer ejército profesional permanente de Inglaterra, mantenido con un impuesto especial. Así resolvió dos problemas a la vez. Se deshizo de una peligrosa tropa de hombres libres y creó una fuerza de élite leal para mantener el orden. Canuto no impuso en Inglaterra las costumbres danesas. Al contrario, juró públicamente gobernar según las leyes de sus grandes predecesores anglosajones, principalmente del rey Edgar el Pacífico. Promulgó su propio código de leyes, que en su mayor parte solo confirmaba y codificaba el antiguo derecho anglosajón. Se mostró no como un destructor, sino como un continuador de las tradiciones. Comprendiendo el enorme papel de la Iglesia en la sociedad medieval, Canuto, hijo de un pagano, comenzó a posicionarse como un ferviente cristiano y defensor de la fe. Hizo generosas donaciones a monasterios y abadías, especialmente a los que habían sufrido las incursiones de sus propios compatriotas. Construyó iglesias, apoyó a los obispos. Prestó especial atención al culto de los santos ingleses. Construyó una iglesia en el lugar de la batalla de Asandún en memoria de los caídos de ambos bandos. Trasladó con los más grandes honores las reliquias de San Alfege, arzobispo de Canterbury asesinado por los daneses, a Canterbury, Ashes. De esta manera, intentaba limpiarse a sí mismo y a su pueblo del estigma de saqueadores impíos y presentarse con la imagen de un piadoso monarca cristiano. Pero su genio como gobernante no se manifestó solo en el respeto por el pasado, sino en la creación de una nueva realidad. No se limitó a conservar el antiguo sistema administrativo, sino que lo perfeccionó. Al dividir el país en 4 grandes condados, creó un modelo de gobierno más eficaz, aunque plantó una bomba de relojería bajo el futuro de Inglaterra al crear vasallos demasiado poderosos. Pero en su tiempo, este sistema funcionó. Es importante señalar que no llevó a cabo una política de apartheid. Sí, al principio los puestos más altos fueron ocupados por sus compañeros escandinavos. Pero muy pronto Canuto comenzó a promover también a anglosajones talentosos, creando una nueva élite mixta, leal personalmente a él. Fue bajo Canuto cuando comenzó el ascenso de la familia anglosajona más poderosa de la siguiente generación, la familia de Godwin, quien de simple thegn se convirtió en conde de Wessex y en el consejero de mayor confianza del rey. Esta política de integración fue la clave de su éxito. Pero la jugada política más brillante de Canuto, que consolidó definitivamente su poder y legitimó su dinastía, fue su matrimonio en el año 1017. Y la elección de la novia fue genial. Se casó con Emma de Normandía. Emma no era solo una mujer, era un símbolo viviente de la legitimidad. En primer lugar, era la viuda del rey Etelredo, su predecesor. El matrimonio con ella unía la nueva dinastía danesa con la antigua anglosajona, creando una apariencia de continuidad. En segundo lugar, era hermana del poderoso duque de Normandía. Esta alianza neutralizaba la amenaza de Normandía, donde se refugiaban sus hijos de su primer matrimonio, y aseguraba a Canuto un importante aliado en el continente. La propia Emma era una mujer inteligente, autoritaria y ambiciosa, que comprendía perfectamente los beneficios de esta unión. Aceptó el matrimonio con la condición de que el heredero al trono fuera solo su hijo con Canuto, y no los hijos de su primera esposa ilegítima, Elfgifu, de Northampton. Este matrimonio fue un triunfo del pragmatismo. Canuto obtuvo legitimidad, paz en sus fronteras meridionales y una consejera inteligente. Emma conservó su estatus de reina de Inglaterra y aseguró el futuro de su nueva familia. En solo 2 años, el joven conquistador danés se había convertido en un rey de Inglaterra legítimo, reconocido y respetado. No solo había conquistado el país,
sino que había comenzado a arraigarse en él, convirtiéndose en su protector y gobernante. Y ahora, habiendo fortalecido su trono inglés, podía dirigir su mirada al norte, a su patria. El imperio apenas comenzaba a construirse, y mientras Canuto se transformaba de vikingo en rey inglés, construyendo iglesias y promulgando leyes, al otro lado del Mar del Norte se gestaban cambios. Su trono inglés era sólido, pero sus ambiciones se extendían mucho más allá. Se veía a sí mismo no solo como rey de Inglaterra, sino como gobernante de una gran potencia del norte, uniendo bajo su poder todas las tierras bañadas por las aguas del Mar del Norte y del Báltico. Y pronto el destino le brindaría la oportunidad de realizar este grandioso designio. En el año 1018 o 1019, llegó de Dinamarca la noticia de la muerte de su hermano mayor, el rey Harald II. No dejó herederos. Según la ley, la corona danesa pasaba ahora a Canuto. Era el único hijo superviviente de Svend Barba Ahorquillada. Canuto partió inmediatamente a Dinamarca para reclamar sus derechos. Dejó al mando de Inglaterra a su fiel compañero, el Jarl Thorkel el Alto. En Dinamarca fue aceptado sin resistencia. Ya no era simplemente el hermano menor, sino el poderoso rey del país más rico del norte, al frente de una invencible guardia de huscarles. Nadie se atrevió a desafiarlo. Así, sin un solo golpe de espada, Canuto unió bajo su poder dos coronas, la de Inglaterra y la de Dinamarca. Este acontecimiento fue un punto de inflexión. Su estado dejó de ser simplemente Inglaterra, conquistada por los daneses. Se convirtió en una unión anglo-danesa, una doble monarquía, una verdadera talasocracia, donde el Mar del Norte no era una barrera, sino la principal vía que conectaba sus dominios. La plata inglesa alimentaba ahora el poderío militar danés, y los guerreros daneses protegían las costas inglesas. Las rutas comerciales entre Londres, York, Ribe y otros puertos florecieron como nunca antes, bajo la protección de un único monarca. Canuto era ahora el gobernante de dos reinos diferentes, pero unidos por el mar. Sin embargo, en el camino hacia la hegemonía total en Escandinavia, le quedaban dos serios obstáculos: Noruega y Suecia. Y los gobernantes de estos países, viendo el rápido fortalecimiento de Canuto, comprendían perfectamente que ellos serían los siguientes. El rey de Noruega en aquel entonces era Olaf II Haraldsson, una figura verdaderamente legendaria. Como Canuto, era un vikingo que había pasado su juventud en expediciones, había luchado en Inglaterra, irónicamente, del lado de Etelredo contra los daneses, en el Báltico e incluso en España. Al regresar a Noruega, unificó el país por la fuerza, derrocando a los protegidos daneses, e inició el proceso de su cristianización forzada pero definitiva. Era feroz, indomable, fanáticamente devoto de su fe y de su país. Más tarde sería canonizado y se conocería como San Olaf, el patrón celestial de Noruega. El rey de Suecia era Olaf Skotkonung, quien al principio había sido aliado de Canuto, pero tras su muerte, subió al trono su hijo, Anund Jakob. Él, al igual que Olaf de Noruega, observaba con alarma el creciente poder de su vecino danés. Alrededor del año 1025, Olaf y Anund Jakob decidieron actuar de forma preventiva. Firmaron una alianza militar y, aprovechando la ausencia de Canuto en Escandinavia, atacaron Dinamarca. La flota noruega devastó la costa de Selandia, y el ejército sueco invadió la provincia de Escania, que entonces pertenecía a Dinamarca. Canuto, al recibir estas noticias, se enfureció. Reunió inmediatamente una enorme flota en Inglaterra, al frente de la cual estaban sus mejores huscarles anglo-daneses, y se apresuró a defender su segundo reino. La batalla decisiva de esta guerra tuvo lugar en el año 1026 en la desembocadura del río Helgeo, que significa río sagrado, en el sur de Suecia. Fue una de las batallas navales más grandes y encarnizadas de la era vikinga. La flota combinada noruego-sueca esperaba a la armada de Canuto en un estrecho. Según las sagas,
Los suecos incluso construyeron una presa en el río para, rompiéndola en el momento oportuno, arrastrar y hundir los barcos de Canuto. La batalla fue larga y sangrienta. Los barcos se enganchaban por los costados, y la lucha se convertía en una batalla terrestre sobre cubiertas flotantes. Canuto dirigió personalmente su buque insignia, el Gran Dragón, en el combate. Los resultados de la batalla se describen de forma contradictoria en las fuentes. Las sagas escandinavas, que simpatizan con Olaf y Anund, hablan de su victoria. La crónica anglosajona, por el contrario, atribuye la victoria a Canuto. Lo más probable es que la batalla terminara sin un claro vencedor, pero estratégicamente ganó Canuto. Olaf y Anund sufrieron pérdidas tan graves que se vieron obligados a retirarse y cesar la invasión de Dinamarca. Su alianza se desintegró. Pero Canuto no estaba satisfecho. No quería simplemente repeler un ataque. Quería una sumisión total, y su principal objetivo se convirtió en Noruega y su rey rebelde Olaf. Después de la batalla de Helgeo, comenzó a actuar no tanto con la espada como con el oro. Envió a Noruega a sus agentes con enormes cantidades de plata inglesa. Sobornaron a los jarls y a los bondis noruegos, es decir, a los terratenientes libres, descontentos con la dura política centralizadora y religiosa de Olaf. Canuto les prometió devolverles sus antiguas libertades y pagó generosamente por la traición, y esta táctica funcionó a la perfección. Para el año 1028, toda la nobleza noruega se había pasado al bando de Canuto. Olaf el Santo se encontró completamente aislado en su propio país. No le quedó más remedio que huir. Encontró refugio en la corte de su pariente, el gran príncipe de Kiev, Yaroslav el Sabio. En ese mismo año 1028, Canuto, sin encontrar ninguna resistencia, llegó a Noruega y en el Thing de Trondheim fue proclamado rey. Había alcanzado la cima de su poder. Ahora era rey de Inglaterra, Dinamarca y Noruega, así como señor de una parte de Suecia. Había creado lo que los historiadores llamarían el Imperio de los Mares del Norte. De todos los gobernantes escandinavos, fue el único que logró unir bajo su mano prácticamente todo el mundo vikingo y conectarlo con el reino más rico de Europa occidental. Ya no era simplemente un rey, era un emperador. Y para afirmar este nuevo estatus, emprendió un viaje que debía asombrar la imaginación de todo el mundo cristiano. Partió hacia Roma. Para el año 2027, Canuto el Grande estaba en la cima de su poder. Su imperio, unido no tanto por lazos formales como por su voluntad personal y el poder de su flota, dominaba el norte de Europa. Era el señor de 3 coronas, su riqueza era legendaria y su ejército se consideraba invencible. Pero para la afirmación plena y definitiva de su estatus, le faltaba una cosa: el reconocimiento al más alto nivel internacional. Debía demostrar a todo el mundo cristiano que no era simplemente un afortunado jefe de bárbaros, sino un igual a los más grandes soberanos de Europa. Y para ello, no había mejor lugar que la ciudad eterna, Roma. A principios del año 1027, Canuto emprendió un largo y difícil viaje a través de toda Europa. Formalmente, era una peregrinación a las tumbas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, un acto de piedad que debía lavar los pecados de su sangriento pasado. Pero en realidad, fue una acción diplomática y de relaciones públicas brillantemente planeada. El viaje en sí fue una demostración de su poder y riqueza. No viajaba como un humilde peregrino, sino como un poderoso monarca, con un enorme séquito y generosos regalos para cada gobernante por cuyas tierras pasaba. Cruzó Francia, Borgoña, atravesó los Alpes y descendió a Italia. En todas partes fue recibido con los más grandes honores. Hizo coincidir su llegada a Roma con el acontecimiento más importante del año. El 26 de marzo de 1027 debía tener lugar la coronación del nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Conrado II. A Roma acudieron todos los señores seculares y espirituales más influyentes de Europa. Y entre ellos, como invitado de honor, estaba Canuto, rey de Inglaterra, Dinamarca y Noruega.
La escena que se desarrolló en la Basílica de San Pedro fue la apoteosis de su triunfo. En un mismo lugar se reunieron los tres hombres más poderosos de la cristiandad occidental: el Papa Juan XIX, el recién coronado emperador Conrado II y Canuto. El hijo de Sven Barba ahorquillada, nieto de paganos, se encontraba como un igual junto al sucesor de Carlomagno y al vicario de San Pedro. Caminó en la procesión junto al emperador, lo que era una señal del más alto respeto. No solo fue reconocido, fue aceptado en el club más exclusivo de los monarcas europeos. Pero Canuto no fue a Roma solo por la gloria. Fue a resolver cuestiones políticas y económicas concretas. Mantuvo negociaciones exitosas tanto con el Papa como con el emperador. Acordó con el Papa Juan XIX una reducción sustancial de las tasas que los arzobispos ingleses debían pagar por recibir el palio, símbolo de su autoridad. Fue un paso importante que fortaleció la independencia financiera de la Iglesia inglesa de Roma y aumentó la autoridad de Canuto como su protector. Acordó con el emperador Conrado II y otros gobernantes europeos la seguridad y la abolición de las tasas abusivas para los peregrinos y comerciantes ingleses y daneses que viajaban por el camino a Roma. Garantizaba la seguridad de sus súbditos mucho más allá de las fronteras de su estado, actuando como un verdadero emperador. También fortaleció su alianza con el imperio, comprometiendo a su hija Gunhilda con el hijo de Conrado, el futuro emperador Enrique III. Este matrimonio dinástico introdujo definitivamente a su casa en el círculo de la más alta aristocracia europea. Desde Roma, Canuto envió a Inglaterra una famosa carta dirigida a todo el pueblo, desde los condes hasta los simples campesinos. Este documento es un monumento único a su sabiduría política. En él, por un lado, relata con orgullo los honores que se le rindieron en Roma, subrayando su nuevo estatus internacional. Por otro lado, se presenta con la imagen de un gobernante humilde y justo. Se arrepiente de los errores de su juventud, promete gobernar con justicia, proteger a pobres y ricos, erradicar los abusos de sus funcionarios y seguir estrictamente las leyes de Dios. Esta carta fue una genial jugada propagandística. Se dirigía a sus súbditos no como un conquistador, sino como un padre de la nación que se preocupaba por su bienestar. Utilizó su triunfo en Roma para fortalecer su poder dentro del país, mostrando que su gobierno no solo traía paz, sino también prestigio y seguridad. El regreso de Canuto de Roma fue el de un triunfador absoluto. Había partido de Inglaterra como un conquistador danés. Regresó como un monarca europeo reconocido, un peregrino piadoso, un sabio diplomático y un protector de su pueblo. Se despojó definitivamente de la piel de vikingo y se vistió con el manto de un emperador cristiano. Su transformación fue completa. Ahora solo le quedaba disfrutar de los frutos de su trabajo y gobernar su vasto imperio, manteniendo en él la paz y el orden que tanto faltaban en Europa. Los años posteriores a su triunfal regreso de Roma se convirtieron en la edad de oro del reinado de Canuto. Su imperio alcanzó su máxima extensión y tranquilidad interna. Era el señor indiscutible del norte. La paz que estableció en Inglaterra fue tan sólida que los cronistas señalaron con asombro que el país no había conocido tal orden y seguridad desde el apogeo del Imperio Romano. El lobo podía beber del mismo arroyo que el cordero, y un viajero podía dejar una bolsa de oro en el camino y al regresar al día siguiente encontrarla intacta. Esto, por supuesto, era una exageración, pero reflejaba la atmósfera general. Canuto gobernó con sabiduría y firmeza. Patrocinó a la Iglesia, pero la mantuvo bajo su control. Respetó a la nobleza, tanto inglesa como danesa, pero castigó severamente cualquier traición. Promulgó leyes que protegían los derechos de la gente común. Su corte en Winchester se convirtió en un centro al que afluían poetas escaldos de toda Escandinavia, que cantaban su generosidad y hazañas, y monjes cronistas ingleses, que alababan su piedad. Logró crear una simbiosis anglo-escandinava única, donde dos culturas no competían, sino que se enriquecían mutuamente.
Es a este período de su reinado, un período de paz y máximo poder, al que pertenece la historia más famosa sobre él, que se convirtió en leyenda. La historia del rey y la marea. En su versión más conocida, registrada por el cronista del siglo XII, Enrique de Huntingdon, la historia suena así. Canuto, cansado de los discursos aduladores de sus cortesanos, que le aseguraban que era todopoderoso y que incluso los elementos obedecían a su voluntad, decidió darles una lección. Ordenó que llevaran su trono a la orilla del mar durante la marea alta. Sentado en el trono, se dirigió a las olas que avanzaban, ordenando al mar que no subiera a su tierra y que no se atreviera a mojar la ropa y los pies de su señor. Pero el mar, sin escuchar su orden, continuó subiendo, y pronto las olas comenzaron a lamerle los pies. Entonces Canuto, levantándose de un salto, dijo a sus cortesanos: «Que todos sepan cuán vano y trivial es el poder de los reyes. Pues no hay rey verdadero, sino aquel a cuya voluntad obedecen los cielos, la tierra y el mar». Y después de esto, cuenta la leyenda, se quitó la corona y nunca más la volvió a usar, colocándola sobre un crucifijo en la Catedral de Winchester. Esta historia ha sido interpretada erróneamente durante siglos como un ejemplo de orgullo y arrogancia real, como si Canuto realmente creyera que podía mandar a los elementos. Pero su verdadero significado es exactamente el contrario. Es una parábola sobre la humildad real, sobre la piedad de un gobernante sabio que comprende los límites de su poder terrenal y reconoce por encima de sí a un solo Señor, Dios. Esta leyenda, aunque muy probablemente sea una ficción, refleja perfectamente la esencia de la transformación de Canuto. Comenzó como un vikingo, para quien el valor supremo era la fuerza y la suerte en la batalla. Terminó como un rey cristiano medieval, para quien la virtud suprema era la humildad ante Dios y el servicio a su pueblo. Recorrió el camino desde la adoración pagana de la fuerza de la naturaleza hasta el reconocimiento cristiano de su esencia divina. Pero la realidad de su reinado tardío no fue tan idílica. Mantener un vasto imperio no era fácil. En el año 1030, su enemigo acérrimo, Olaf el Santo, intentó recuperar el trono noruego. Regresó del exilio con un pequeño destacamento, pero fue recibido por un enorme ejército de bondis noruegos, los mismos que habían sido sobornados con el oro de Canuto. En la batalla de Stiklestad, Olaf fue asesinado. Parecía que la amenaza había sido eliminada para siempre, pero después de la muerte, Olaf se volvió mucho más peligroso para Canuto que en vida. Casi inmediatamente después de su caída, por toda Noruega corrieron rumores de milagros que ocurrían en su tumba. La Iglesia lo canonizó rápidamente y se convirtió en un santo nacional, un mártir que cayó por la fe y la independencia de Noruega. El culto a San Olaf se convirtió en la bandera de la resistencia antidanesa. Canuto, intentando retener Noruega, cometió uno de sus pocos errores políticos. Nombró allí como regentes a su primera esposa, Elfgifu, y a su hijo Svein. Su gobierno fue extremadamente impopular. Introdujeron nuevos y pesados impuestos e intentaron imponer leyes danesas sin tener en cuenta las tradiciones locales, lo que provocó un feroz rechazo. Los noruegos, inspirados por el culto a su santo rey, comenzaron a murmurar abiertamente. El imperio de Canuto, que parecía un monolito, comenzaba a mostrar sus primeras grietas. Se sostenía exclusivamente en su autoridad personal, su voluntad y su vida. Y esa vida llegaba a su fin. El 12 de noviembre de 1035, en la ciudad de Shaftesbury, en el condado inglés de Dorset, Canuto el Grande falleció. Tenía solo unos 40 años. Murió en la cima de su poder, señor del mayor poder del norte desde los tiempos de los héroes míticos. Su cuerpo fue enterrado con grandes honores en la principal catedral de su capital inglesa, en Winchester. Y tan pronto como él se fue, el imperio que había creado comenzó a desmoronarse, como un castillo construido sobre la arena durante la marea baja. Era su creación personal, cimentada por su genio, su voluntad y su espada. Sin él, estaba condenado.
Inmediatamente después de su muerte, comenzó la lucha por la herencia entre sus hijos. En Inglaterra, el trono fue usurpado por su hijo ilegítimo, Harold Pye de Liebre, hijo de Ælfgifu. El heredero legítimo, Harthacnut, hijo de Emma de Normandía, se quedó atrapado en Dinamarca, repeliendo la amenaza de Noruega. En la propia Noruega, la nobleza expulsó de inmediato a los odiados Svein y Ælfgifu, y llamó al trono a Magnus, hijo de San Olaf. Noruega se perdió. Tras la muerte de Harold, Harthacnut ascendió finalmente al trono inglés, uniendo de nuevo por un corto tiempo las coronas de Inglaterra y Dinamarca, pero su reinado fue breve y cruel. Cuando en el año 1042 murió sin dejar herederos, la nobleza anglosajona, cansada de los reyes daneses, llamó al trono a un representante de la antigua dinastía de Wessex, Eduardo el Confesor, hijo de Etelredo y Emma, el mismo que había pasado décadas en el exilio en Normandía. La era del dominio danés en Inglaterra terminó tan abruptamente como había comenzado. El imperio de los mares del norte dejó de existir. Entonces, ¿cuál es el legado de Canuto el Grande? ¿Fue su imperio solo un episodio efímero, construido sobre la violencia y la suerte, o dejó una huella más profunda en la historia? Por un lado, su creación política resultó ser efímera. No creó instituciones estables que pudieran sobrevivirlo. Su imperio fue un ejemplo clásico de un estado alto medieval, sostenido exclusivamente en la personalidad del gobernante. Pero, por otro lado, su influencia fue enorme. Las 2 décadas de su reinado en Inglaterra fueron un período de paz y prosperidad que permitieron al país curar las heridas infligidas por décadas de guerra. No destruyó el estado anglosajón, sino que lo fortaleció, integrando en él elementos escandinavos. Creó el primer ejército y la primera flota permanentes de Inglaterra. Fortaleció la Iglesia inglesa y sus lazos con el continente. Paradójicamente, fue el conquistador danés Canuto quien, en gran medida, contribuyó a la formación de una Inglaterra unida y fuerte en vísperas de la conquista normanda. También cambió el propio mundo de los vikingos. Demostró que se podía ser no solo un saqueador, sino un constructor de estados, no solo un jefe, sino un monarca europeo. Su ejemplo contribuyó a la transformación definitiva de Escandinavia de una periferia pagana a una parte del mundo cristiano, y por supuesto, dejó tras de sí su propia leyenda. La historia de una increíble transformación. La historia de cómo un joven, despiadado y ambicioso hijo de un conquistador, guiado no solo por la fuerza, sino también por una sabiduría asombrosa, pudo no solo conquistar coronas, sino también ganarse el amor y el respeto de los pueblos sometidos. Fue el último gran rey de los vikingos y el primer gran rey anglo-escandinavo. Fue un guerrero que se convirtió en pacificador, un pagano de nacimiento que se convirtió en defensor de la Iglesia, un señor de un imperio que se humilló ante Dios. Su imperio, construido sobre las olas del Mar del Norte, fue barrido por las olas del tiempo. Pero su nombre, Canuto el Grande, quedó inscrito para siempre en los anales de la historia como un ejemplo de que la grandeza de un gobernante se mide no solo por lo que conquistó, sino también por lo que logró construir y preservar. Han escuchado la historia de Canuto el Grande, la historia de cómo la voluntad y la sabiduría de un hombre pueden amansar por un tiempo incluso las olas más turbulentas de la historia. Gracias por su tiempo y atención. Si desean seguir sumergiéndose en las páginas más dramáticas y ambiguas de la historia mundial, suscríbanse a nuestro canal, dejen sus comentarios y compartan este relato con aquellos a quienes pueda interesar. Nos esperan muchos más viajes en el tiempo.